y la contracción musculoabdominal voluntaria para reducir la diástasis abdominal posparto. Nos hablará tanto de la clínica, la evidencia y las líneas de investigación futuras. Muchísimas gracias, Elena, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Para dar comienzo a esta ponencia, compartiremos pantalla y conforme hemos estado hablando yo te iré pasando las diapositivas, ¿vale? A todos los congresistas que nos estáis visualizando podéis escribir todas vuestras consultas en el chat que os aparece en la parte inferior derecha. Muchísimas gracias nuevamente y vamos a dar comienzo a tu presentación. Muy bien. ¿Empiezo? Un momento. Vale, yo estoy al tanto de lo que me digáis. Vale. Vale, qué bien, que lo voy a poder visualizar y todo. Vale, pues cuando tú quieras, Elena. Vale, bueno, en primer lugar, como ha dicho Rubén, mi nombre es Elena García Hidalgo Tajuelo, soy especialista en el área de suelo pélvico y bueno, mil perdones por todos estos problemas que estoy teniendo de conexión, estoy en el otro lado del mundo y al final es lo que tiene. Pero bueno, en primer lugar, muchas gracias al comité científico y organizador por brindarme esta oportunidad y aportar mi pequeño granito de arena en este ámbito. Y bueno, mi ponencia trata efectivamente sobre la eficacia de la electroestimulación y la contracción muscular abdominal voluntaria para reducir la diástasis abdominal postparto y hablaré sobre la evidencia, la clínica y las líneas de investigación futura. Siguiente. Gracias. Vale. Empezaremos con una breve introducción, seguida de 3 bloques principales de contenido, que ahora eso es, 3 principales bloques de contenido que podéis ver en la diapositiva. El primer bloque de contenido, yo continúo. El primer bloque de contenido trata sobre los antecedentes y el estado actual del tema. Un segundo bloque que es sobre el abordaje de fisioterapia en el ámbito clínico y las líneas de investigación futura. Y finalizaré con un plan de prevención y unas conclusiones. Siguiente. Vale. Bueno, actualmente son muchas las mujeres que acuden a las clínicas y a los centros médicos de fisioterapia para la valoración y el tratamiento de la diástasis abdominal posparto, ¿vale? Buscando soluciones, pautas, cuándo es la vuelta a la actividad física. Por eso es muy importante conocer cuáles son los conceptos claves en primer lugar, los métodos diagnósticos y qué dice la evidencia con respecto a la prevalencia, a la sintomatología, a la evaluación, los tratamientos. Vamos a analizar diferentes modalidades de tratamiento de la musculatura abdominal, así como los efectos de la propia electroestimulación muscular. Siguiente. Vale. Bueno, pues aquí comienza el primer bloque de contenido, los antecedentes y el estado actual. Y bueno, vamos a empezar definiendo qué es la diástasis abdominal, que podéis verlo en la imagen, ¿vale? Se define como una separación de los 2 músculos rectos del abdomen a lo largo de la línea alba. Y vamos a introducir el concepto de línea alba, ¿vale? Este concepto es muy importante, quiero que lo recordaréis durante toda la presentación porque vais a ver la importancia. ¿Vale? Entonces, la línea alba es una estructura importante de colágeno que se extiende desde la apófisis sifoidea hasta la sínfisis púbica y constituye el punto de inserción central de todos los músculos de la pared abdominal mediante su saponeurosis, cuya función es mantener la proximidad entre estos músculos. Y, muy importante como concepto, el ancho de la línea alba es equivalente a la distancia entre los rectos, ¿vale? Podéis ver en esa segunda imagen como la diástasis abdominal, ¿vale? La línea alba es justo todo lo del medio y ese ancho de la línea alba constituye la distancia entre los rectos. Y también la diástasis abdominal se asocia con una menor rigidez y una mayor distorsión de esta línea alba. Al final lo podemos traducir como una laxitud de esa musculatura. Vale, siguiente. Vale. En cuanto a la fisiopatología, ¿cómo se produce la diástasis abdominal?
Bueno, pues la diástasis abdominal se produce debido a un incremento de la presión intraabdominal que recae sobre esa línea alba y combinado con la laxitud de la musculatura abdominal provoca un aumento de esa distancia entre los rectos. Y el ensanchamiento de la línea alba además modifica sus propiedades de atracción y su capacidad para transferir las fuerzas, alterando así la mecánica del tronco, la estabilidad lumbopélvica y postural. Por tanto, seguimos con ese concepto importante de línea alba. Siguiente. Vale. ¿Qué dice la evidencia sobre la sintomatología? Bueno, pues esta alteración de la mecánica del tronco, de la estabilidad lumbopélvica y postural que hemos visto en la diapositiva anterior, puede estar relacionada con dolor lumbar, con dolor abdominal, con disfunciones de suelo pélvico como la incontinencia urinaria o la incontinencia fecal, tanto en la etapa gestacional como en el posparto temprano a los 6 y 12 meses, pero no obstante, investigaciones actuales o otras investigaciones no encuentran correlación entre la diástasis abdominal y el dolor lumbar y entre la diástasis abdominal y las disfunciones de suelo pélvico. Por lo tanto, se requiere mucha más investigación en este ámbito, ¿vale? Pero bueno, también hay otra sintomatología igual de importante, ¿vale? Que son otros síntomas relevantes autoinformados por las propias pacientes, como son la peor percepción y función física, la insatisfacción de la imagen corporal y el miedo y las conductas de evitación de las propias pacientes que afectan a la calidad de vida. Por tanto, también es muy importante tener en cuenta estos aspectos, ya que muchas veces nos centramos en los problemas puramente orgánicos, ¿vale? Pero es muy importante indagar también en los factores emocionales de las pacientes, en la anamnesis principal, y ver cuáles son esos síntomas anteformados por ellas mismas, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Vale. En cuanto a la prevalencia de la diástasis, bueno, la diástasis abdominal aparece en el tercer trimestre de las mujeres embarazadas con mayor frecuencia, ¿vale? Pero aquí hablamos de una diástasis fisiológica, ¿vale? Es una diástasis que aparece 100% de los casos en la semana 35 de gestación y, bueno, y el 33% la presentan a partir de la semana 21, pero es una diástasis fisiológica. Luego, esta diástasis se recupera de forma espontánea o se debería recuperar de forma espontánea en el posparto. Y los estudios dicen que la semana en la que se hace más evidente esta recuperación es en la semana 8. Y otros datos en cuanto a la diástasis después de la semana 8 de recuperación, nos dice estos estudios que entre un 39,3% y un 45,5% mantienen esta diástasis a los 6 meses posparto y que un 32,6% la siguen manteniendo a los 12 meses posparto. Es decir, es un tercio de las mujeres que dan a luz las que todavía se quedan con esa diástasis abdominal. ¿Vale? Pero bueno, todos estos datos de prevalencia varían en función del número de partos y de los criterios diagnósticos, que como no tenemos un protocolo universal sobre los criterios diagnósticos, pues al final todo esto varía. Vale, siguiente. Vale. En cuanto a los factores de riesgo, actualmente tampoco hay un consenso sobre ellos, tanto en el embarazo como en el posparto, es decir, ausencia de consenso total, pero sí que se sugiere que la edad avanzada, la etnia, el índice de masa corporal, la multiparidad, el embarazo múltiple, la cesárea, la duración del parto, el aumento del peso en el embarazo, las cirugías abdominales previas y el cuidado del bebé al nacer, ¿vale? Son factores que pueden influir en la diástasis abdominal. Y bueno, igualmente no se encuentran factores de riesgo significativos para la diástasis a los 6 meses posparto y por tanto lo mismo, ¿no? Es necesario más investigación sobre los factores de riesgo, ya que un buen plan de prevención podría disminuir el riesgo de padecerla. Siguiente. Vale. En cuanto a la evaluación, tradicionalmente en la literatura y tradicionalmente también en la práctica,
se establece el límite de diástasis abdominal a partir de los 2,5 centímetros, ¿vale? Para que se considere diástasis, pero no existe un protocolo diagnóstico. A mí me extraña que no exista, ¿vale? Porque al final es algo que debería estar ya bastante consolidado, entonces se requiere mucha investigación todavía en esto. Pero bueno, si leéis otros estudios podéis encontrar algunos que consideran la diástasis a partir de 3 centímetros. Y bueno, en cuanto a los métodos diagnósticos, encontramos tres principalmente, ¿vale? Que son la palpación, el calibrador de nylon y el ecógrafo, la imagen mediante ultrasonido. En cuanto a la palpación, es el método más utilizado en la práctica clínica, es un método fiable y con buena validez para diagnosticar la diástasis, aun siendo un método subjetivo, ya que no nos da una medida cuantitativa. Luego el calibrador de nylon, ¿vale? Este sí que nos da una medida cuantitativa, es más exacto, pero bueno, hay un estudio que nos dice que también tiene una buena fiabilidad cuando se compara con el ecógrafo. Y el ecógrafo es el gold estándar, por supuesto. Al final tiene una muy buena fiabilidad y muy buena validez. O sea que si tenemos un ecógrafo, por favor, es imprescindible utilizarlo en la evaluación, ya que además es muy útil para luego comparar en diferentes momentos temporales para evaluar esta diástasis, ¿vale? O sea que no es, tiene diástasis o no, es vamos a medir con el ecógrafo, tiene este número concreto y vamos a medirlo después de X tiempo de tratamiento a ver si ha disminuido, se ha mantenido igual, incluso ha podido aumentar. Así que bueno, gol estándar, ecógrafo. Siguiente. Vale. Bueno, cuando la diástasis no se cierra de forma espontánea, ¿vale? A partir de la semana 8, un poquito más, ¿vale? Se aplica un tratamiento conservador de fisioterapia, ¿vale? Todo esto está en la literatura. Este tratamiento consiste en un programa de ejercicios abdominales que puede ser aplicado de forma aislada o bien combinado con otras técnicas como puede ser la educación postural, los sistemas de contención abdominal, la electroestimulación, ejercicios aeróbicos, pero como todo, tampoco existe un protocolo de ejercicios abdominales consensuado, pero sí que podemos encontrar en la literatura ejercicios similares o que se repiten, que en la mayoría podemos encontrar la flexión de tronco, los giros de tronco, elevación de piernas, planchas, Superman, ejercicios de transverso, ¿vale? Pero aparte de los ejercicios abdominales, hay dos modalidades de tratamiento de la musculatura abdominal en concreto, ¿vale? Esto quiere decir que podemos trabajar esta musculatura abdominal bien a partir de los rectos abdominales o bien a partir de el transverso abdominal combinado con los rectos abdominales. Vamos a desarrollar estas dos modalidades con la investigación del equipo de Lee, que lo vamos a ver a continuación. Vale. Vale. Vale, bueno, pues el equipo de Lee estudió qué relación había entre las diferentes activaciones de la musculatura abdominal con la línea alba, ¿vale? Aquí aparece ya la importancia de este concepto y así que espero que lo recordéis bien. Y vamos a la imagen, ¿vale? Porque la imagen al final es muy representativa. Podemos observar la primera figura de todas, ¿vale? Los dos rectos abdominales, aparecen ahí dos circulitos y la línea alba, que aparece un poquito ahí como ondulada, pero esto sería una diástasis abdominal en reposo, ¿vale? No está haciendo nada. Si ponemos el ecógrafo, veríamos más o menos esa imagen, ¿vale? Representada un dibujo. Así que nada, nos quedamos con ese dibujo. Si nos vamos a la segunda imagen, ¿vale? Ahí está representado lo que sería cuando la paciente hace una flexión de tronco, ¿vale? Desde decúbito supino hace una flexión de tronco
sin tener en cuenta nada, simplemente se levanta y podemos ver que los dos rectos abdominales se juntan, es decir, que la diástasis abdominal mejora, disminuye, pero podéis ver también que están onduladas la línea alba, ¿vale? Ahora vemos por qué, pero es por la presión intraabdominal, ¿vale? Entonces ahí se ondula. Tercera imagen. ¿Qué pasa cuando solo se activa el transverso abdominal? Ya sabéis que el transverso abdominal se activa en la exhalación, ¿vale? Y metiendo ombligo hacia adentro y hacia arriba. Entonces, cuando realizan solo una activación del transverso, observaron que los rectos abdominales tienden a separarse, aumentando esa diástasis, pero que la línea alba se tensa. O sea, no hay una presión intraabdominal, ¿vale? Que la distorsione. Y la cuarta imagen, la última de todas, ¿vale? Es la combinación de los rectos abdominales con el transverso. Entonces, aquí lo que vieron fue que al hacer esa flexión de tronco con una previa activación del transverso, vieron que los rectos no aumentaba esa distancia entre los rectos y que aún así la línea alba se quedaba tensada, ¿vale? Que es la diferencia con la segunda imagen que podéis ver. Entonces, em, por tanto, los resultados de esta investigación concluyen que la activación de los rectos abdominales a través de una flexión de tronco disminuye la distancia, pero distorsiona la línea alba debido a esa presión intraabdominal y que la activación del transverso del abdomen aumenta esa distancia entre rectos a la vez que tensa la línea alba, evitando su distorsión. Vale, siguiente. Vale. Entonces, cuando estudiaron la correlación entre la distancia entre los rectos y la distorsión de la línea alba en una flexión de tronco, ¿vale? Activando los rectos y previamente activando el transverso, los resultados mostraron que el porcentaje de variación de la distorsión explicada por esa separación entre los rectos fue pequeña y que, por tanto, la importancia de la tensión de la línea alba para optimizar la transferencia de fuerzas, ¿vale? En conclusión, todo esto quiere decir que el equipo de Lee al final propone la activación del transverso previa a realizar ejercicio de recto abdominal, ¿vale? Siguiente. Por tanto, se abre un nuevo paradigma, ¿vale? Abre un nuevo paradigma de la disminución de la diástasis abdominal es realmente lo importante. Vale, es importante, por supuesto, pero no es lo principal, ¿vale? Al final, el concepto que tenemos que buscar es la funcionalidad abdominal, la competencia abdominal. Es decir, buscamos esa disminución a través de una funcionalidad abdominal, que es como nuestro objetivo principal, ¿vale? Entonces, hay que valorar, por supuesto, cada caso de forma individualizada, ya que en la clínica muchas veces encontramos diástasis abdominales más pequeñas, pero con peor control motor, que diástasis abdominales con mayor medida, ¿vale? Y que al final tienen mejor control motor que diástasis más pequeñas. Entonces, por tanto, al final, un poco mi reflexión es esa, ¿no? Que todo esto es muy importante explicárselo bien a las pacientes, ¿vale? Porque lo vamos a ver ahora más adelante en el segundo bloque, en el abordaje de fisioterapia, pero es fundamental explicarles la importancia de este concepto funcional y no tanto el centrarse en hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar, porque al final lo importante es algo es funcional, algo es competente, las presiones están bien generadas y si por consecuencia esa diástasis disminuye, estará perfecto los objetivos, el tratamiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues también para tenerlo en cuenta. Siguiente. Vale. Bueno, ¿qué dice la evidencia sobre un programa de ejercicios abdominales? Bueno, pues numerosas investigaciones confirman resultados positivos en la reducción de la distancia entre los rectos para programas de ejercicio abdominales, ¿vale? He puesto ahí las referencias más importantes, pero hay mogollón. Y únicamente 2 ensayos clínicos autorizados informan resultados negativos, ¿vale? En uno de ellos, que es el del 2019, en la referencia número 5,
es el equipo de Keswani, estudió esta distancia entre los rectos, además de otras variables como la imagen corporal, y establecieron 4 grupos. En uno de ellos aplicó un programa de ejercicios abdominales, el segundo solo utilizó la faja abdominal de contención, otro de ellos aplicó las 2 primeras técnicas combinadas, el ejercicio más la faja de contención, y el cuarto era un grupo control. Y por lo que sea, en el seguimiento de 6 meses se encontró un efecto negativo, pequeño, pero clínicamente significativo. No explican más detalles sobre esto, pero no obstante, a los 6 meses también observaron que sí que hubo efectos positivos en la imagen corporal para los grupos de tratamiento. ¿Vale? Y luego el otro ensayo que no tiene efectos positivos es el equipo de Gloop, es un ensayo del 2018. Estudió el efecto de esta diástasis también en 2 grupos. En el grupo de intervención aplicó un programa de ejercicios abdominales con ejercicios de suelo pélvico también, y en el grupo control solo realizó los ejercicios de suelo pélvico. Y el entrenamiento pues, no fue eficaz para la reducción de la diástasis abdominal. No obstante, como siempre, las interpretaciones de estos estudios son limitados debido a la heterogeneidad respecto a los diseños y la calidad de los estudios, debido a los diferentes tamaños de las muestras, debido a la tipología de los ejercicios abdominales, al número de sesiones, a los instrumentos de medida utilizados y, por supuesto, al punto temporal de inicio del tratamiento, ¿vale? Que insisto que es muy importante. Y bueno, hay otros estudios también que dicen que realizar ejercicio de fortalecimiento abdominal en la etapa prenatal puede reducir la presencia de diástasis abdominal entre un 35 y un 52,2%, aunque investigaciones actuales pues no confirman el hallazgo. ¿Vale? Siguiente. Vale. La electroestimulación neuromuscular, que es nuestro al final tratamiento, ¿no? Que vamos a incluir en este programa de ejercicios abdominales. Bueno, pues para introducir simplemente que la electroestimulación neuromuscular, más bien para recordar, es la aplicación de corriente eléctrica para provocar una contracción muscular y bueno, actualmente se utiliza para el fortalecimiento muscular, mejora el control motor, mantiene el tamaño y la fuerza muscular durante la inmovilización y se utiliza sobre todo en rehabilitación ortopédica y neurológica y sobre todo también en el área deportiva con sujetos sanos. ¿Vale? Se podría decir que, bueno, que la electroestimulación es la aplicación más común de la fisioterapia. Siguiente. Vale. ¿Qué dice la evidencia sobre la electroestimulación abdominal? ¿Vale? Vamos a ir poquito a poco con esto. Ahora mismo vamos a analizar solo la electroestimulación abdominal en sujetos sanos, ¿vale? Y bueno, hay varios estudios que aplican esta electroestimulación en la musculatura abdominal con resultados positivos en cuanto a la fuerza, la resistencia y el control lumbopélvico en sujetos sanos, ¿vale? Entre ellos encontramos el estudio del equipo de Allen en el 1987. Ellos fueron los primeros que utilizaron esta técnica superpuesta, ¿vale? La musculatura abdominal con resultados positivos en la fuerza muscular, ¿vale? Superpuesta, es decir, que utilizan la contracción abdominal voluntaria a la vez que utilizan la electroestimulación. ¿Vale? Hay otro estudio reciente del 2020 que consiguió nuevamente resultados positivos para el control lumbopélvico esta vez, cuando volvió a combinar la electroestimulación y la contracción voluntaria en la musculatura abdominal en sujetos sanos. Y luego el equipo de Payar sugieren, porque lo estudian, sugieren que la superposición de la electroestimulación y la contracción voluntaria pueden reclutar un mayor número de unidades motoras que aplicándola de forma independiente. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué sentido tiene esto. Vale, siguiente. Vale, hemos visto por un lado qué dice la evidencia sobre la electroestimulación y la musculatura abdominal en sujetos sanos. Y ahora, ¿qué dice la evidencia sobre la electroestimulación abdominal en pacientes con diástasis abdominal?
Bueno, pues aquí encontramos que el equipo de Camel en el 2017 combinan por primera vez un programa de ejercicios abdominales con la electroestimulación en mujeres con diástasis abdominal posparto, ¿vale? Bueno, pues encontraron mejoras significativas tanto en la diástasis abdominal como en la fuerza muscular y la relación cintura-cadera, que al final son las variables que estudian, ¿vale? Y hay otro estudio reciente del 2022, el equipo de Wei, que utilizan un programa de ejercicios abdominales también con electroestimulación en este grupo de población, ¿vale? Mujeres con diástasis posparto, y se basan en el estudio de Camel, ¿vale? Tampoco detallan mucho sobre la aplicación de la electroestimulación, pero se basan en el estudio de Camel. Vale, ¿qué pasa? Que estos dos estudios, la electroestimulación la aplican de forma estática, sin contracción voluntaria, es decir, no superponen las dos técnicas como en los estudios anteriores que hemos visto en sujetos sanos. Entonces, actualmente no tenemos evidencia que estudie qué pasa con la aplicación superpuesta de la electroestimulación y la contracción abdominal voluntaria, ¿vale? De los ejercicios abdominales en mujeres con diástasis posparto. Vale, siguiente. Vale, entonces, como conclusiones de este primer bloque, podemos decir que la diástasis abdominal es muy prevalente en mujeres tras el parto, alterando así la mecánica del tronco y la estabilidad lumbopélvica y postural, con un alto impacto en la calidad de vida y también en la imagen corporal, ¿vale? Que, que no leo bien la diapositiva. A ver, que la disminución de la diástasis abdominal es importante, pero teniendo en cuenta la recuperación de la funcionalidad abdominal, ¿vale? Esto es el nuevo paradigma que hablábamos antes. Que la mayoría de los estudios concluyen en la necesidad de seguir investigando con un buen rigor metodológico e instrumentos de medida fiables. O sea, necesitamos protocolos universales por todos lados con la diástasis abdominal. Y bueno, la última, que la electroestimulación aplicada a la diástasis abdominal es una técnica usada en la práctica clínica con poca evidencia científica. Siguiente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues teniendo todo esto en cuenta de los resultados positivos de la electroestimulación en la musculatura abdominal en sujetos sanos y que únicamente hay 2 ensayos aplicados a la diástasis también con resultados positivos, justifica valorar la eficacia de esta técnica incluyendo la contracción voluntaria dentro de un programa de ejercicios abdominales. ¿Vale? Entonces eso, alta prevalencia, alteraciones con un impacto negativo en la calidad de vida, la poca evidencia científica de la electroestimulación superpuesta a la contracción voluntaria, necesidad de un protocolo de tratamiento inminente. Vale. Bueno, pues hasta aquí sería el primer bloque de contenido, ¿vale? Que es un poco todo lo que dice la literatura científica y la evidencia en cuanto a tratamientos, protocolos, evaluaciones, diástasis. Y ahora vamos con el segundo bloque, que es, bueno, pues el abordaje de fisioterapia que llevamos a cabo desde el enfoque clínico completamente. Vale. Bueno, hago una breve introducción de antes. ¿Qué hacemos en la unidad de rehabilitación de suelo pélvico cuando llegan pacientes con diástasis abdominal? Bueno, pues empezamos con eso, con una anamnesis en la primera consulta, donde vamos a confirmar o establecer el diagnóstico de la diástasis. Bueno, que es eso, nuestra variable principal, pero también es muy importante, como ya hemos visto antes, tener en cuenta otras variables secundarias, como es la imagen corporal, o ahora lo vamos a ver. Y después de todo eso, vamos a diseñar un tratamiento en base a nuestro objetivo principal y realizaremos evaluaciones en diferentes momentos. Entonces, lo primero de todo, la anamnesis. Bueno, pues mediante una entrevista, como siempre, realizaremos preguntas directas e indirectas para recopilar la mayor información posible. Y bueno, entre esas preguntas directas, ¿vale? Lo primero de todo es el origen de la diástasis. ¿Cuándo se ha originado esta diástasis? ¿Es realmente una diástasis posparto o ya venía
antes del embarazo, esta diástasis, ¿vale? Eso es muy importante intentar identificarlo, ¿vale? Porque hay veces que ya las mujeres antes del embarazo ya tenían una diástasis. Pero bueno, simplemente dar ahí un poco el matiz. En cuanto a un diagnóstico, bueno, hay que hacer un diagnóstico diferencial de la diástasis o, bueno, si hay alguna comorbilidad con respecto a la hernia abdominal, ¿vale? Ya que muchas veces podemos notar que hay un bultito en la palpación y hay dolor en esa palpación, pero hay que saber diferenciar si hay una hernia abdominal de si hay puntos gatillos miofaciales dolorosos, ¿vale? Ya que es muy común encontrarse en las mujeres postparto puntos gatillos en los rectos abdominales, en los oblicuos, debido al cambio tan grande de la musculatura en el embarazo y el poco tiempo todavía de recuperación, ¿vale? Bueno, en cuanto a la sintomatología, hay que preguntarle por el dolor abdominal, el dolor lumbar, disfunciones del suelo pélvico, qué pasa con esa imagen corporal, ¿vale? Hay que indagar también en ello. Si el parto ha sido vaginal, también tenemos que tener en cuenta si ha habido algún desgarro, si hay alguna episiotomía, si el parto ha sido instrumentalizado, se ha utilizado forceps, ventosas, ¿vale? Porque al final, en el tratamiento de la diástasis es muy importante también tener en cuenta el suelo pélvico, ¿vale? Que es muy importante, al final, que la musculatura del suelo pélvico tenga una buena contracción, sobre todo por esa sinergia que ahora vamos a ver más adelante del suelo pélvico con el transverso abdominal, ¿vale? Ya hemos visto que el transverso abdominal, el equipo de Lino lo propone como importante para tener en cuenta en este programa de ejercicios abdominales, así que suelo pélvico, muy importante también para tenerlo en cuenta. Y bueno, también saber si ha habido alguna cesárea, ¿vale? Y si esta es de emergencia o si es programada. Y bueno, en cuanto a las preguntas indirectas, también tenemos que saber, bueno, pues cuántos embarazos ha habido y cuántos partos, ¿vale? No es lo mismo solo un parto que 3 o 4, ¿vale? Para lo que es la pared abdominal. Si nuestra paciente está dando lactancia materna, ¿vale? Porque cuando se está con la lactancia materna, la prolactina, la hormona de la leche, la prolactina, al final lo que provoca es una mayor, digamos, laxitud de las estructuras, ¿vale? Y muchas veces la recuperación abdominal cuando se hace ejercicio, por ejemplo, es un poco más lenta. Pero bueno, simplemente comentar, oye, mira, a lo mejor luego ya después de la lactancia vas a ver mayor cambio a la hora de hacer ejercicio, no te desmotives. Pero bueno, simplemente por comentarlo también. Y preguntas más indirectas, bueno, pues si tiene estreñimiento, ¿vale? Para al final proteger el suelo pélvico sobre esa disfunción. Vamos a preguntarle también sobre su actividad física y deporte, ya que nos va a cambiar completamente el tratamiento en función de su grado de actividad física. Y por supuesto, indagar en ese estado emocional, cuáles son sus sentimientos, si tiene preocupación, si tiene ansiedad, si tiene miedo, incluso la depresión postparto, que muchas veces no las encontramos, ¿no? Las pacientes te lo cuentan. Y bueno, sobre todo para ver si podemos ayudar, derivar, etcétera. Y bueno, también igual, diagnóstico con posibles patologías o comorbilidades de prolapso, inflamación de la mucosa, infecciones, ¿vale? Que puedan entorpecer nuestro tratamiento de la diástasis. Así que nada, muchas cosas a tener en cuenta. Siguiente. Vale. Bueno, me gusta destacar también que es muy importante la humanización en la atención con nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, para ello es muy importante empezar siempre planificando y preparando la entrevista con tiempo suficiente, ¿vale? Ya que es muy importante pues estar relajada y no ir con prisa para obtener toda la información que nos interesa, toda la información necesaria. Hay que presentarse por nuestro nombre, nos dirigimos a la paciente también por su nombre y así poco a poco pues vamos creando ese espacio de confianza. Tenemos que cuidar nuestro lenguaje verbal y no verbal y también prestar atención al lenguaje no verbal de la paciente que nos dice mucho, ¿vale? Tenemos que ver igual como antes cuáles son sus emociones, cuando nos transmite
su problema, su preocupación, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus vivencias, el entorno, sus circunstancias, su historia personal. Tenemos que a lo largo de la entrevista ir informándole y asegurarnos de su comprensión y resolviéndole todas las dudas. Por supuesto, siempre respetando su intimidad y confidencialidad, y con toda esta información explicarle que vamos a hacer un abordaje integral prestando atención a todas sus necesidades y siempre con empatía y escucha activa. Entonces, bueno, al final siempre tenemos que hacer un diseño de un tratamiento individualizado, teniendo en cuenta pues todos esos factores emocionales, culturales, psicológicos y relacionales. Vale. Vale, bueno, pues ya hemos visto que no hay un protocolo para el diagnóstico, ¿vale? Que es súper necesario, pero bueno, al final nosotras siempre tenemos en cuenta la diástasis a partir de los 2,5 centímetros, como dice la literatura, en cualquiera de los 3 puntos de medición de la línea alba a partir de 8 semanas postparto. Quiero decir, hay estudios donde te, te miden, bueno, pues no te especifican dónde miden, pero lo ideal sería siempre tener en cuenta unas referencias para que luego sea completamente exacto las medidas cuando las volvemos a comparar en diferentes puntos temporales. Entonces, nosotras siempre tenemos en cuenta hacer 3 medidas, que es zona umbilical, 3 centímetros supraumbilical y 2 centímetros infraumbilical. Y muy importante, a partir de la semana 8 posparto, por la que ya hemos hablado de esa reducción espontánea que tiene mayor medida en esa semana y que tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no, muchas veces se pueden falsear esos resultados, ¿no?, que nos aparecen en el diagnóstico. Y esto lo digo porque muchas veces siempre en los hospitales, ¿no? Y muchas veces dicen la valoración postparto a partir de la cuarentena. Y si ha habido cesárea, pues esperamos quizás un mes más, ¿no? Por esa recuperación de los tejidos. Pero realmente la cuarentena son aproximadamente 6 semanas y la realidad es que los estudios nos están diciendo que a partir de 8 semanas postparto es cuando hay esa mayor reducción espontánea. Por tanto, bueno, pues lo ideal sería que esperáramos como mínimo 8 semanas posparto para valorar la diástasis. Vale. Vale, ya hemos visto que nuestra variable principal, bueno, pues es la diástasis, pero que no obstante hay otras variables secundarias muy importantes, ¿vale?, a tener en cuenta, sobre todo cuando hemos visto en la sintomatología que todo el factor calidad de vida, pues tiene mucha relevancia, ¿vale? Y bueno, también utilizamos cuestionarios para medir, por ejemplo, esa calidad de vida. En este caso, utilizamos el cuestionario de salud SF36, la versión española, ¿vale?, que es uno de los más utilizados en investigación y en la práctica clínica. Bueno, consta de 36 ítems clasificados en 8 dimensiones que están ahí puestas. Esas 8 dimensiones, bueno, pues podéis ver que se basa en la función física, en el rol físico, el dolor corporal, la salud general, la vitalidad, la función social, el rol emocional, la salud mental y la transición de salud. Y bueno, la puntuación final al final se traduce en una escala entre 0 y 100 de puntuación, donde las puntuaciones más altas indican una mayor calidad de vida. Y bueno, pues se ha evidenciado que este test pues, tiene una buena fiabilidad, sensibilidad y validez. Vale, otra variable secundaria importante es la imagen corporal, ¿vale? Y esta se va a evaluar también con la versión española reducida y adaptada del Multidimensional Body Self-Relation Questionnaire. Y bueno, mantiene los criterios de calidad psicométrica con la subjetividad de la corporabilidad, las conductas orientadas a mantener la forma física, el atractivo físico autovalorado y el cuidado del aspecto físico. O sea, son 45 ítems que clasifican esos 4 factores principales. Y en este caso, cada pregunta se puntúa en una escala de 1 a 5, donde igual las puntuaciones más altas indican una imagen corporal más positiva
y una mayor satisfacción del aspecto físico. Así que, bueno, pues otro cuestionario más que podemos utilizar. Vale. Y luego, otras variables secundarias que también serían muy importantes a tener en cuenta en la investigación son la fuerza y la resistencia abdominal. ¿Vale? Estas las podemos medir de forma objetiva y cuantitativa con instrumentos de medida específicos, pero que en la clínica pues, es muy complicado por varios motivos, ¿no? Porque al final estos instrumentos son difíciles de encontrarlos, ya que son de elevado coste y, y también pues, no solemos disponer del tiempo suficiente pues, para realizar todo esto. Y bueno, en cuanto a la fuerza abdominal, podemos utilizar instrumentos de medida como la electromiografía y dinamómetros isocinéticos o manuales, como podéis ver en las dos primeras imágenes. En la primera en concreto está utilizando un dinamómetro isocinético y en la segunda está utilizando un dinamómetro manual. ¿Vale? Al final es una forma de cuantificar la fuerza, porque muchas veces cuando leemos sobre bueno, esa medida de las variables, sobre la fuerza, resistencia, cuando no es cuantitativa, al final te quedas como, vale, pero ¿qué efecto tiene esto realmente, ¿no? Entonces, si lo podemos cuantificar, pues mejor. Y bueno, en cuanto a la resistencia abdominal, hay un test que de hecho es de bajo coste y es sencillo de utilizar, solo hay que aprenderlo. Se llama el ITO test. Y bueno, es un test que se suele necesitar dos evaluadores para hacerlo y la propia paciente. Y bueno, podéis ver ahí la imagen, la segunda imagen que lo está realizando. Voy a intentar explicarlo a ver si se entiende. Y bueno, lo primero de todo es que antes de iniciar la prueba, la paciente se coloca en decúbito supino, ¿vale? Con los brazos entrelazados en un ángulo de flexión de codo de 90 grados y hay un evaluador que le está sujetando las piernas, ¿vale? Como podéis ver. Entonces, lo que se le pide es que realice una flexión de tronco. Ya lo podéis ver en la segunda imagen, realiza una flexión de tronco sin despegar la zona lumbar del suelo, ¿vale? Hasta la posición de máxima flexión sin que, vale, la posición de máxima flexión y se despegan los codos hacia adelante y los hombros hacia adelante en esa posición de flexión y el evaluador que le está sujetando las piernas acerca las piernas a los codos, ¿vale? Y a los hombros cuando ya lo ha llevado lo más hacia adelante posible. Entonces, las piernas se quedan fijas en dicha posición y bueno, ya está, ahí sería cuando ya tiene la posición fijada. Entonces, ya la paciente vuelve a la posición inicial. Esto sería solamente como una pequeña prueba, no es el test, ¿vale? Simplemente para enseñarle a la paciente lo que tiene que hacer para después medir realmente lo que es el test. Y después descansa durante más o menos un minuto, se recupera de esa prueba inicial de antes de realizar el test. Y después de ese minuto vuelve a realizar esa flexión de tronco el mayor tiempo posible, tocando los cuádriceps con los codos y lo que se hace es medir cuánto tiempo dura en esa posición sin perder la posición, ¿vale? Y nada, bueno, pues eso, pues diversos estudios encuentran pues una buena validez y fiabilidad también. Al final es simplemente eso, enseñarle cuál es la postura que tiene que mantener después y contabilizar cuánto tiempo dura en esa posición sin modificarla. Vale. Entonces, bueno, simplemente a modo concepto, nuestro objetivo principal, para ya recalcar un poco todo después de tanta información, es evaluar la eficacia de la electroestimulación de los rectos abdominales con contracción abdominal voluntaria dentro de un programa de ejercicios abdominales con previa activación del transverso para reducir la distancia entre los rectos en mujeres con diástasis abdominal posparto, ¿vale? Y como objetivos secundarios es evaluar el efecto de la electroestimulación con contracción abdominal voluntaria, igual dentro de ese programa de ejercicios abdominales con previa activación del transverso, pero en este caso sobre la calidad de vida y la imagen corporal.
Hola, buenos días, Elena. Va- No sé si me escuchas. En cuanto al tratamiento, ¿vale? Que llevamos a cabo en la clínica, lo vamos a dividir en 4 etapas, ¿vale? Las 2 primeras etapas, que va a ser de concienciación y aprendizaje, y la vamos a realizar en una primera sesión, ¿vale? Que ahora lo voy a explicar. Y la tercera y la cuarta van a ser orientadas al diseño de ese programa de ejercicios abdominales con la electroestimulación. Entonces, ¿qué hacemos en esa primera sesión? Bueno, pues en un primer momento vamos a tener, lo primero de todo es la reeducación postural, que es la primera etapa, ¿vale? Y su importancia de la optimización para activar correctamente la musculatura que nos interesa, ¿vale? Esto se traduce al final en que vamos a corregir posturalmente todo, ¿vale? Vamos a tener en cuenta la lordosis lumbar para que la corrija, para que tenga el transverso en buen funcionamiento desde el principio. Vamos a reprogramar el eje axial, ¿vale? Autolongando lo que es la postura. Vamos a corregir también que todas las articulaciones estén en posición, estén alineadas, ¿vale? Y vamos a eso, a dedicar ese tiempo a explicarle a la paciente que todo esto es para que haya una mejor activación de la musculatura que nos interesa, ¿vale? Para trabajar después todos los ejercicios. Y bueno, y en esa primera sesión, después de trabajar la reeducación postural y comprobar que la paciente lo ha entendido y realmente es capaz de hacerlo por su cuenta, vamos a tener en cuenta, o sea, vamos a pasar a la segunda fase, que es la preactivación del transverso y el suelo pélvico mediante la ecografía. Vamos a enseñarle. Aparte, Elena, de estas 2 primeras etapas, también en la primera sesión lo que vaya, hacemos, pues ya así como aparte, antes de creo meterme que en no me esa escucha. segunda etapa, ¿se escucha? Elena, ¿me escuchas? ¿Me Es- escuchas? Elena, ¿nos escuchas? Yo sí, ¿vosotros me Sí. escucháis a mí? Sí, Sí. Hay nada, era, sí, sí. para decirte que si puedes aligerar un poquito lo que te quede de presentación, a ver si podemos terminar antes de las 10:30, ¿vale? Vale, ¿qué hora tenemos? Que estoy Son y perdida con la... 17, no sé cuánto te queda, pero si puedes aligerar un poquito. Sí, lo puedo aligerar perfectamente. Sí, sí, no hay Vale, problema. perfecto. Era solo eso, muchas gracias. Te dejo que Vale, continúes. nada, a vosotras. Vale, bueno, pues vamos a lo importante. Vale, me he quedado por... Vale, bueno, sí, que en esta primera sesión también le enseñamos lo que es la electroestimulación, lo que es el uso de la técnica de la electroestimulación con la activación muscular. Pero bueno, como podéis ver en las imágenes, al final eso, con la ecografía en la primera imagen de todas, lo que hacemos es enseñarles la activación del transverso con la respiración, y ahí aprovechamos todo lo que hemos hablado del estudio del equipo de Lee. Lo primero que hacemos es decirle, venga, haz una flexión de tronco, y podemos ver cómo esa paciente cuando lo hace se puede observar que la línea alba, como podéis ver en la imagen, que se ve ahí los dos músculos rectos y la línea alba, se distorsiona. Y luego le explicamos, mira, pues si haces una preactivación del transverso, previamente le explicamos cómo se contrae, y después vuelve a hacer esa flexión de tronco al preactivar el transverso y tiene una buena calidad de contracción, va a ver cómo esa línea alba no se distorsiona. Entonces, son conceptos que podemos utilizar con el biofeedback, con la ecografía, que la paciente al entenderlo lo siente cómo lo hace bien y cómo lo hace mal, y luego ya es mucho más eficaz a la hora de realizarlo en el programa de tratamiento. ¿Vale? Y nada, las otras imágenes es simplemente explicar que hay una sinergia también de los oblicuos con el transverso. Continuamos. Vale, siguiente. Vale, y ya las otras 2 últimas etapas, aquí tenemos el programa de ejercicios progresivo, ¿vale? Que este tratamiento se ha diseñado en base a la literatura científica y a mi propia experiencia clínica. Se va a realizar 16 sesiones en total. La duración es de 8 semanas consecutivas y 2 sesiones semanales alternas. El programa consiste en 12 ejercicios divididos en 3 bloques diferentes,
Y bueno, al final son ejercicios que van a ir progresando en dificultad y en repeticiones, que lo vamos a ver ahora a continuación. Y según el colegio americano, se establecen 2 minutos en 3 series, ¿vale? Hay de descanso en 3 series. Vale. Y este es el primer bloque de ejercicios. Si continuáis la presentación, en la siguiente diapositiva, tenemos las imágenes. Ahí tenemos estos 4 ejercicios. Y nada, bueno, pues importante destacar eso. Lo primero de todo, siempre la corrección postural de la diástasis, de la lordosis lumbar, perdón. Y siempre es importante especificar que si progresamos un ejercicio y vemos que no está siendo funcional, es decir, que el abdomen, la paciente le está creando una presión intraabdominal, tenemos que intentar corregirlo, ¿vale? Que los ejercicios al final son individualizados. Siguiente. Vale, este sería el bloque B, ¿vale? De ejercicios que son un poquito más complejos. Aumentamos en repeticiones de 8 a 10. Y en la siguiente diapositiva podemos ver los diferentes ejercicios, ¿vale? Que como podéis ver son ejercicios que requieren mayor control del core, ¿vale? Y por tanto, pues mayor trabajo de la musculatura abdominal. Y bueno, y solo hacer un pequeño apunte, ¿vale? Porque muchas veces el ejercicio de flexión de tronco lo eliminamos directamente del tratamiento por ser hiperpresivo, pero muchas veces si utilizáis un Theraband, una banda elástica en la zona occipital, esa fuerza que se hace para levantar la flexión de tronco, el cuello, lo están haciendo los brazos y no el abdomen, y puede ser muy útil también para trabajar este tipo de ejercicios, ¿vale? Y también para cuidar la zona occipital. Vale, y el último bloque de ejercicios que está más enfocado a eso, planchas laterales, Superman, plancha con antebrazos, ¿vale? Que ahí tenemos los ejemplos. Bueno, pues importante también decir que las planchas laterales también activamos los oblicuos para tener esa sinergia con el transverso antes mencionada. Y muy importante también si metéis ejercicios de irradiación. Como podéis ver en la primera imagen, está apretando una pelota y todos los ejercicios de irradiación, que son ejercicios isométricos, le dan mucha más potencia también a la activación del abdomen, ¿vale? Así que nada, bueno, pues importante también, que podemos ser muy creativos ahí. Y nada, ya solo nos queda hablar de la electroestimulación. Puedes continuar la diapositiva. Ahí. Que, bueno, en la clínica usamos un electroestimulador portátil, ¿vale? Los parámetros los hemos establecido en función de la literatura científica también. Y bueno, al final se utilizan 4 electrodos adhesivos, se ponen a lo largo de la musculatura abdominal supra e infraumbilical. Y nada, al final es eso, le enseñamos a la paciente a que, a que entienda cómo se realiza el ejercicio de la electroestimulación de forma superpuesta, y les decimos que siempre vacíen la vejiga antes de comenzar, ¿vale? Para mayor comodidad. Y bueno, importante que los electrodos se sujeten con cinchas, ¿vale? Para evitar que se despeguen. Vale, y hasta ahí sería el tratamiento. Luego hay otras técnicas coadyuvantes, ¿vale? Como puede ser la liberación de los puntos miofaciales, que hemos hablado antes, de puntos gatillos. También importante el tratamiento de la cicatriz para despegar esas adherencias que muchas veces crean inmovilización de otros tejidos, que ya puede ser eso, tratamiento manual, punción, con ventosas. También se utiliza actualmente mucho la diatermia, que al final, bueno, pues es importante explicar que esto es una técnica complementaria al tratamiento que hemos visto antes, ya que hay muchas pacientes que vienen exclusivamente como diatermia, pero realmente lo que va a hacer efecto es el ejercicio funcional, lo que hemos visto antes, capacidad funcional, ¿vale? Y bueno, y siempre tener en cuenta la higiene postural. En cuanto a la evaluación, bueno, pues eso, hacemos siempre una evaluación antes del tratamiento, hacemos una segunda 4 semanas después del 4 semanas en el propio tratamiento, ¿vale? Que sería en la mitad. Hacemos otra evaluación justo al finalizar y siempre recomendamos una evaluación más o menos a partir de los 3 meses post tratamiento para que haya una evaluación continuada. Y bueno, sobre las observaciones, muy importante
la educación en el tratamiento, ¿vale? Ya que, bueno, pues eso, explicarle todos los conceptos a la paciente hace que haya una mayor adherencia con el tratamiento, ¿vale? Que lo tenemos ahí un poco después. La conciencia postural muy importante, incentivar la práctica del ejercicio físico aprendido también fuera de la consulta, no solo en la clínica. Y bueno, pues eso, mayor adherencia de tratamiento utilizando un biofeedback y utilizando la electroestimulación. Al final las pacientes se motivan, ¿vale? Muy importante también las expectativas y los resultados. No hay que decirle a una paciente que porque haga este programa de tratamiento su abdomen se va a quedar totalmente rectificado. Simplemente decir, oye, la importancia de la funcionalidad y vemos si la diástasis se reduce como una consecuencia de ello. Compromiso con el tratamiento y que, bueno, que el tratamiento sea integral e individualizado siempre. Vale, y bueno, el tercer bloque de tratamiento solo esta diapositiva, ¿vale? Las futuras líneas de trabajo. Simplemente, bueno, pues destacar que hay que continuar realizando más estudios científicos, por lo que ya hemos visto que falta mucha evidencia para hacer protocolos universales tanto a la diástasis, es decir, necesitamos saber cuáles son los tiempos para el diagnóstico, cuáles son los instrumentos de medida de forma única y cuáles son los puntos de medición para que luego podamos comparar. También en cuanto al diseño de un protocolo eficaz de tratamiento, ya hemos visto pues, bueno, pues cuál es la tipología exacta de ejercicio, los tiempos y también la adaptación de las características individuales de cada paciente y tener en cuenta el nuevo paradigma en cuanto a la importancia de la capacidad funcional. Vale. Y bueno, ya por último, lo que siempre hay que tener en cuenta un plan de prevención que reduzca, bueno, pues al final las posibles riesgos de la diástasis abdominal para prevenirla. Y bueno, como estrategias de prevención primaria, es muy importante desarrollar talleres teórico-prácticos sobre hábitos saludables, sobre suelo pélvico. Sería muy interesante formar a otros profesionales, como en los colegios, por ejemplo, a profesores, para que puedan impartir también estos talleres en centros educativos y que así llegue a más gente y desde edades más tempranas. Programas de prevención desde atención primaria, de centros también desde la mujer, ¿vale? Todo esto siempre antes del embarazo y del parto. Y como estrategias de prevención secundaria es muy importante realizar el programa de preparación al parto, que hay que tener en cuenta desde que la mujer se queda embarazada. Y bueno, eso lo que hemos dicho, ejercicios de core supervisados para prevenir la diástasis, hay que enseñarle, bueno, pues el bloqueo perineal para no generar más hiperpresión en ese abdomen, hay que enseñarle los pujos, la importancia de la exhalación y no quedarse en apnea. También muy importante el masaje perineal para reducir posibles riesgos de episiotomía. Y principalmente eso. Y también la pareja importante, que aquí se suele implicar mucho y también es una fuente principal motivadora. Vale, y como conclusiones finales, bueno, pues un tratamiento basado en ejercicio físico más electroestimulación reduce la diástasis y mejora la calidad de vida de las pacientes. Es muy importante un abordaje integral teniendo en cuenta factores emocionales, culturales, psicológicos y relacionales. Tenemos la necesidad de seguir investigando con un buen rigor científico y metodológico y también no olvidarnos de desarrollar planes de prevención desde las instituciones públicas para llegar a mayor población. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por hacerlo posible después de todos estos problemas. Muchas gracias, espero que les haya parecido interesante y para mí es muy bonito al final poder compartir todo esto detrás de tantas horas de tanto de búsqueda en la literatura científica como en la práctica clínica y que, bueno, si hay alguna duda, pues encantada de facilitarla. Gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, Elena, por tu presentación, bastante completa, como tú dices, con una gran literatura científica detrás. Se nota que ha habido mucho trabajo, tanto investigador como práctico asistencial. Y nuevamente darte esas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia y tu formación.
Por motivos también de horario con la siguiente ponencia, vamos a pedirle a todos los a todos los congresistas, perdón, que nos envíen todas las consultas por correo electrónico, ¿vale? Entonces, Elena, si te parece bien, esas consultas te las trasladaremos por correo y las iremos respondiendo, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. De nuevo, gracias a ti y os esperamos en la siguiente ponencia que tendrá lugar a las 11. Muchísimas gracias.